Hola y bienvenida a mi canal Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un bonito tutorial en el que vamos a tejer estos lindos tomates. Como en los otros tutoriales, vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Lo que necesitamos es hilo de color rojo, hilo de color verde. Para esto voy a tejer con una aguja de crochet de 2.5 milímetros. Necesitamos un poco de algodón sintético para colocar de relleno. Y como siempre necesitamos nuestras tijeritas, marcador de vuelta y aguja para coser lana. Ahora, con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Y ahora vamos con la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo. Voy a colocar mi marcador de vueltas para que no haya ningún tipo de equivocación. Y ahora vamos a tejer un aumento. Vamos a repetir esta secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Continuando, ahora vamos por la vuelta número 4. En esta vuelta tejemos 2 puntos bajos y a continuación vamos a hacer un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 24 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 5. En esta vuelta tejemos 3 puntos bajos y a continuación vamos a hacer un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y la vuelta número 5 va a tener en total 30 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 6. En esta vuelta tejemos 4 puntos bajos, después hacemos un aumento y esta misma secuencia la repetimos 6 veces. Y la vuelta número 6 va a tener en total 36 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 7. En esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos. A continuación tejemos un aumento, repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 42 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido nos va quedando así de esta forma. Y ahora vamos por la vuelta número 8. En esta vuelta vamos a tejer 6 puntos bajos, que aquí yo ya los tengo listos. A continuación tejemos un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 48 puntos bajos. He terminado de tejer esta vuelta, la vuelta número 8, y tengo en este momento 48 puntos bajos. Lo que me corresponde hacer ahora es repetir la misma cantidad de puntos en las siguientes vueltas, desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 16. Te dejo tejiendo estas vueltas y te muestro cuando yo haya terminado. He terminado de tejer hasta la vuelta 16 y quiero mostrarte cómo me ha quedado este tejido. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 17. En esta vuelta vamos a tejer 6 puntos bajos que ya están listos y a continuación vamos a tejer una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 42 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 18. En esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos, después hacemos una disminución y repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta, la vuelta número 18, va a tener en total 36 puntos bajos. Continuando, ahora vamos por la vuelta número 19. En esta vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos, a continuación hacemos una disminución. Repetimos la secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 30 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido nos va quedando así y lo que vamos a hacer ahora es colocar el relleno. Aquí ya tengo el algodón siliconado y lo vamos a poner en la base. No es necesario que rellenes hasta el tope, ya que como ves el agujero todavía es un poco grande, entonces por el momento no es conveniente. Muy bien, ahora nos corresponde tejer la vuelta número 20. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos, los cuales ya están listos, y a continuación hacemos una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces
Y la vuelta número 20 va a tener en total 24 puntos bajos. Continuando, ahora vamos a tejer la vuelta número 21. En esta vuelta tejemos 2 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, vamos a colocar un poco más de relleno. Aquí tenemos ya el algodón sintético y lo colocamos dentro. Ahora sí podemos poner un poco más porque como puedes ver el agujero cada vez más se va cerrando, ¿no? Cada vez se hace más pequeño. Mira, he colocado ya mucho más relleno y nuestro tejido ya va tomando mucha más forma. Ahora vamos a tejer la vuelta número 22. En esta vuelta tejemos un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Repetimos la secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 12 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, lo que vamos a hacer es colocar los últimos retoques de relleno, ya que en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y ya tenemos que ir cerrando ya esta primera pieza. Muy bien, y ahora nos corresponde tejer la última vuelta, que es la vuelta número 23. En esta vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido nos va quedando así de esta forma. Y lo que tenemos que hacer ahora es cortar esta hebra. Pero te recomiendo cortarla bastante larga, ya que con esta misma hebra lo que vamos a hacer es hacer aquí unas hendiduras en el tomate de esta forma, que nos va a servir para darle mucha más forma a este tomatito. Entonces yo lo voy a dejar así un poco más largo y ahora sí lo corto. Ahora con la ayuda de una aguja lo que vamos a hacer es cerrar esta pieza. En la última vuelta tenemos 6 puntos, entonces voy a tomar uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora sí jalo. Como puedes ver, el tejido ya se ha cerrado. Llevo este hilo para abajo, mira, para el centro de abajo. Ahí, como puedes ver, sale el hilo. Y lo que voy a hacer ahora es jalar muy fuerte. Mira, al momento de jalar muy fuerte, como puedes ver, se hunde. Voy a jalar muy fuerte. Ahora llevo este hilo, mira, de esta forma, para este costado y nuevamente introduzco la aguja por aquí. Y jalo también, sigo jalando, ¿ves? De esta forma nuestro tomatito ya va a ir tomando más forma. Vamos a hacer en total 4, ¿ya? Entonces va el primero, vamos a hacer el segundo, aquí vamos a hacer un tercero, ¿ves? Sigues jalando para que se mantenga apretado. Si deseas solo haces 3 o 4, como tú gustes. Yo voy a hacer 4. Y aquí hice el cuarto. Ahora jalo. Tengo que jalar, mira. De esta forma nuestro tomatito ya va tomando mucha más forma. Y ahora con este mismo hilo que ves aquí, voy a cerrar. Voy a hacer aquí una puntadita, ¿ves? Jalo. Muy bien, mira, he terminado de hacer estas hendiduras y ahora este hilo lo voy a cortar. Y listo, ya tenemos hecha la primera parte del tomate. Ahora nos corresponde tejer la parte verde. Tomamos el hilo de color verde y vamos a tejer un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos en las siguientes vueltas. En la vuelta número 2 hasta la vuelta número 5. Muy bien, entonces te dejo tejiendo estas vueltas. He terminado de tejer hasta la vuelta número 5 y el tejido me va quedando así, de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es la vuelta número 6 y para esto presta mucha atención. Vamos a comenzar tejiendo esta vuelta con un puntito deslizado. Y a continuación vamos a tejer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la cadeneta número 6 no vamos a tejer. Vamos a la cadeneta anterior y aquí vamos a comenzar a tejer puntos bajos. Entonces en total tenemos que tejer 5 puntos bajos.
Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente punto y en el siguiente punto cerramos esto con un puntito deslizado. Listo. Y ahora nuevamente tejemos 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la sexta no tejemos nada, vamos a la anterior y sobre cada una de estas cadenetas vamos a tejer un punto bajo. En total 5 puntos bajos. Y para cerrar vamos a la siguiente cadeneta y cerramos con un puntito deslizado. Y así tenemos que repetir. Nuevamente hemos cerrado, tejemos 5 o 6 cadenetas, después 5 puntos bajos y cerramos con un puntito deslizado. Te dejo tejiendo esto y te muestro cuando yo ya haya terminado para que veas lo sencillo que es. Terminadas de tejer estas secuencias, ahora voy a cerrar mi tejido con un puntito deslizado aquí en este punto y listo. Ahora voy a jalar el hilo dejando la hebra bastante larga para coser esta pieza en el tomate. Aquí está lista y quiero mostrarte cómo ha quedado. Ahora tomamos el tomatito, mira, por la parte de arriba, o tú puedes escoger también por esta, por la que tú desees, y vamos a coser esto aquí. Entonces voy a ensartar este hilo en la aguja. Entonces mira, ya con la aguja ensartada, indiferentemente por cualquiera de los sitios, pero que sea aquí casi en el medio, vamos a coser esto. Introducimos la aguja y ahora sí me voy exactamente aquí al medio y ya voy a comenzar a hacer las puntadas. Mira, esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es llevar esta aguja para afuera. Mira, así lo estoy haciendo. Y voy a jalar el primero o la primera de estas secuencias y la voy a coser. En este caso yo lo voy a coser así. Voy a llevar este hilo a la siguiente secuencia, que lo voy a hacer aquí. Introduzco la aguja, cierro esto lo voy a llevar para acá, ¿ves? Así voy cosiendo. No exactamente lo tienes que hacer en las partes hundidas, lo puedes hacer en general en todo el tomatito, y si deseas también, en vez de tejer 6 que yo he tejido, puedes tejer 5. No es necesario tejer las 6. Mira, así es como nos va quedando. Y ahora voy a llevar este hilo para aquí adentro, para el medio, jalo y voy a hacer puntaditas hasta ir para abajo. Mi aguja tiene que salir por el medio, tengo que jalar, ¿ves? Ahora voy a hacer otra puntadita y nuevamente llevo el hilo para abajo, ¿ves? Y voy jalando. Y como puedes ver, ya tenemos casi listo el tomate. Lo que voy a hacer es hacer unas puntaditas más. Voy a acomodar aquí también una que otra puntadita y te lo muestro ya terminado. He terminado ya de hacer las puntaditas y como puedes ver he escondido el hilo y el tomatito nos va quedando así, de esta forma. Y mira qué bonito quedan estos tomatitos, se ven muy simpáticos. Y solamente me queda decirte que si no te gusta que tenga estas 6 secuencias, le puedes tejer 5 o 4 como tú gustes. Y también incluso le puedes hacer más de estas líneas que le hemos hecho, donde hemos calado para darle forma al tomate. Pero en sí este es el resultado final. Para mí quedaron muy bien, me gusta el acabado y esto sería todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho este video tutorial. En el canal vas a encontrar más tutoriales para tejer verduras y frutas. Me despido deseándote que tengas un excelente día, una excelente semana y nos vemos en una próxima, en un siguiente video tutorial.